He filmado 260 películas. Me siento orgulloso de todo lo que hago, porque trato de dar lo mejor de mí. Nunca es a la altura de lo que hacen otros, pero es lo máximo que puedo dar. Y eso es lo que busco en un hombre. Anthony Quinn, un hombre singular. Uno nunca se aburre al trabajar con Tony. Además de ser un actor talentoso, es un ser humano muy interesante. Tony nunca fue el clásico galán, pero eso fue una ventaja. Tenía la cualidad de poder interpretarlo todo, desde un villano hasta un comediante. Ese era el alcance de su talento. Cuando ves una de sus grandes actuaciones, es casi alucinante. Es alucinante pensar que este hombre de origen muy pobre y que ni sabía hablar inglés tuvo el valor de rechazar y alejar todas las desventajas que limitaban su vida. Es una historia maravillosa, milagrosa. Es una gran historia para todos nosotros. Yo nací en plena Revolución Mexicana. Mi padre luchó con Pancho Villa. Nací entre balas y cañonazos. Mi madre me ocultó en un carretón de carbón y me sacó de México a El Paso. Cuando uno es niño, todo es maravilloso. Hasta la choza en la que vivíamos. Yo no sabía que era pobre. A los 3 años, yo estaba jugando con un pequeño tren amarillo en un charco en medio de la calle, cuando vi un par de pies grandotes que se detuvieron a mi lado. Levanté la vista y vi a este hombre que me estaba mirando. Le dije, hola, papá. Él me dijo, ¿cómo estás, elefante? Y mi papá y yo nos volvimos a reunir después de 3 años. Él admiraba mucho a su padre y aún lo admira. Su padre fue muy importante para él. Mi padre nació en México de una madre mexicana y un padre irlandés. Vinimos aquí a Los Ángeles y él trabajó como camarógrafo auxiliar en uno de los lugares más emocionantes del mundo, un estudio de cine llamado Silix. No ganaba mucho. En este estudio conocí a todos los actores y actrices famosos de esa época. Yo adoraba la vida en ese ambiente de cine. Todos estaban ocupados. Rodolfo Valentino estaba filmando una escena y yo me detenía a verlo. Cuando se equivocaba decían, intentémoslo de nuevo. Y Valentino interpretaba su papel. Y Vilma Banqui se veía muy glamorosa. Lamentablemente mi padre murió y yo me convertí en el proveedor de la familia. A los 11 años mi padre tenía una gran desventaja. Además de tener un impedimento al hablar, no hablaba el idioma, no hablaba inglés. El padre de un amigo llamado Nadini hacía todas las pequeñas figuras para el cementerio local. Él me enseñó a esculpir y a tallar los nombres. Y a partir de ahí tuve miles de trabajos. No podría enumerarlos todos. Tuvo que mantener a su abuela, a su madre y a su hermana. Así que se hizo hombre muy rápido. Nunca jugó. Eso es algo que nunca comprendió de sus hijos, que nos gustase jugar. No lo comprendía porque nunca lo experimentó. Tuvo que dejar la escuela desde muy joven. Tenía que mantener a su familia. Leyó mucho
y aprendió de arte y otras cosas. Tuvo muchos trabajos. Fue boxeador, predicador y empezó en el teatro con Mae West. Conocer a una mujer como Mae West fue algo extraño y maravilloso. La conocí en una oficina sucia donde parecía una diosa vestida de blanco. Cuando entró, me tocó el músculo del brazo y me dijo, no te estoy manoseando, solo quiero ver de qué estás hecho. Me tocó el otro brazo y dijo, ahora sí será algo más personal, porque quiero ver si tienes buenas piernas. Me tocó las piernas y dijo, muy bien. Me dio el papel y me hice actor. Pero después de la obra fue un periodo terrible, ya que estábamos en medio de la Gran Depresión. Empecé a recorrer el país y me encontré con gente muy ruda. Fue muy embarazoso. Muchas veces hasta me apedrearon. Mi hermano vio algo en el diario y dijo, Tony, mira. Le dije, ¿qué? Y dijo, DeMille. DeMille está buscando indios. Fui directamente al estudio y vi a un hombre enorme que me preguntó, ¿eres indio? Y le dije, soy Cheyenne. Me ofrecieron $75 diarios por hacer el papel. Llegué al plató y monté un caballo. Y vi una fogata. Miré a mi alrededor. Me bajé del caballo y me dirigí a la fogata. Y rápidamente me escondí detrás de un árbol. ¡Corten! Oí decir a DeMille, dígale a ese chico que no salga del cuadro. Me desmonté del caballo, me dirigí a la fogata y él dijo, basta, ese chico no va a hacer el papel. Me enojé mucho y le dije, señor DeMille, usted es un idiota, no sabe lo que está haciendo. Él dijo, ¿qué? ¿Hablas inglés? Y le dije, sí, hablo inglés muy bien. Y por cierto, esa fogata fue hecha por un hombre blanco. Sé que hay un hombre blanco por aquí. ¿Voy a quedarme aquí y dejar que me mate a la luz de la fogata? Tengo que esconderme detrás de un árbol o de algo donde pueda matarlo. Me dijo, yo no vi la escena así, te vi parado ahí. De repente, detrás de las cámaras se oyó una voz serena y maravillosa. Señor DeMille, el chico tiene razón. Era Gary Cooper. DeMille se volteó a él y dijo, muy bien, cambiaremos la escena. Y la cambiamos. Mi madre cuenta la historia que él estaba haciendo Buffalo Bill con Cecil B. DeMille. Ella fue a ver el rodaje y se impactó al verlo. No creo que él supiera quién era ella en ese momento, a no ser por una hermosa mujer de visita en el plató. Era una chica muy bonita. Yo estaba sentado allí, no tenía mucha labia ni sabía cómo acercarme a una mujer. Así que le dije, ¿has leído a Thomas Wolfe? Es uno de mis autores favoritos. Ella dijo, nunca lo he leído. Y pensé, ¿qué clase de mujer es esta que nunca ha leído al mejor escritor del mundo? Él le dijo, si quieres conocerme, lea a Thomas Wolfe y cuando lo hayas hecho, me habrás conocido. Ella regresó al día siguiente y me dijo, no me gustó. Le respondí, te enseñaré a que te guste. Te vas a casar conmigo. Ella dijo, ¿de veras? Y le dije, sí. Así que me casé con ella.
Su padre se decepcionó mucho cuando le dijimos nuestros planes, porque se imaginó que yo traería toda una tribu de la nación de los Cheyenne, que acamparía frente a su casa. Sucedieron muchas cosas terribles. Mi madre no fue invitada. Pero mi esposa y yo vivimos 26 años juntos y ella me dio 5 hijos maravillosos que amo con locura. Al principio su relación con DeMille fue muy tensa, pero cuando DeMille vio el verdadero talento que tenía este hombre, su idealismo, el amor genuino que tenía por mi madre y que se iba a ocupar de ella, ya que nunca le pidió nada a DeMille, todo eso hizo que DeMille finalmente lo respetara. A sus espaldas se decía que él conseguía trabajo por su conexión con el famoso apellido DeMille. Él mismo me confesó muchas veces que no era así y que en vez de ser un beneficio, fue algo que tuvo que superar. La mayor parte del sufrimiento de Tony durante la primera etapa de su carrera se debió a 2 cosas. Una fue que era yerno de Cecil B. DeMille y la otra que se crió en una ciudad en la que los mexicanos no eran muy populares. Yeah, I've got my hat on. Hat? Yeah, hat, chapeau, sombrero. 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 Come on, let's get out. In his early days, he was given Al principio agradeció que le dieran cualquier papel, pero siempre era de villanos de poca monta, de indios o de mexicanos. Solo recuerdo a Quinn como uno de los maravillosos villanos de esa época. Siempre era un matón o un secuaz. You made arrangements with the local police for the raid, as I told you? No, Major. Well, why haven't you? Because there will be no raid. Will you gentlemen please raise your hands? Why? I wouldn't try that if I were you. There's a car in the rear, Major. Oh, have all arrangements been made for Captain Drummond's departure? Yes, sir, all arrangements. Drummond's plane will explode in midair. That means that Captain Drummond and his party will vanish at about 100 miles at sea. The dirty parts, small dirty parts. Eran papeles pequeños y denigrantes. El hecho es que tuvo que interpretarlos y que lo hizo con entusiasmo. Sé que él sentía que lo estaban denigrando y que no le tenían el menor respeto. No entendía por qué los mexicanos tenían que ser los malos. Y esos eran los únicos papeles que me permitían interpretar. Excepto que cuando fui a Warner Brothers, el señor Jack Warner me dio un papel de italiano. Al menos fue diferente. Me tenía un guión llamado Sweet Night Music. Leí el guión y era terrible. Le dije, Jack, y él me dijo, un momento. Dick Wolf me rechazó. Julie Garfield me rechazó. Bogart me rechazó. Josh Raft me rechazó. Todos me rechazan y a ti te rechazo yo. Le dije, ¿qué significa eso? Me dijo, significa que puedes dejar el estudio. Irme con el salario de $750 semanales que estaba recibiendo era algo embarazoso. Eso hacía que mi familia viviera muy bien en esa época. Así que crucé la calle y llamé a mi agente, Charlie Feldman, y le dije, Charlie, ahora no tengo trabajo. Y él me dijo, te acabo de conseguir otro contrato de $900 semanales con la Fox y vas a actuar en Sangre y Arena con Rita Hayworth y Tyrone Power. Hey, Juan, remember that horse we stole? Remember what happened to it?
What happened? We ate the horse. You did? How did it taste? Excellent. Those were good days. Spent all our time fighting the bulls and each other. We were great rivals, even then. Tenía 30 y tantos años, había tenido una carrera en Hollywood y me había ido bastante bien. Compré una casa, eduqué a mis hijos, pero no estaba contento con mi vida, porque seguía haciendo personajes étnicos. Había hecho papeles de indios, de gángsters, de bandidos, de chinos, y todo tipo de papeles de carácter en los primeros 10 años de mi carrera. Lo que me hizo pensar, cosa que Hollywood ya había hecho obvio, que nunca sería un protagonista. La gente le decía a Quinn en su propia cara, siempre serás un actor de reparto, un actor de carácter, nunca serás el protagonista. Y él estaba decidido a probar que estaban equivocados. Me ofrecieron una película llamada Oro Negro, que era acerca de un indio que tenía un hijo adoptivo chino a quien él quería mucho. Mi esposa Catherine hizo de mi esposa en esa película. Terminé la película y oí decir que era muy buena. Me fui a casa y le dije a mi esposa, recoge a los chicos y empaca que nos mudamos. Ella preguntó por qué y le dije, voy a la escuela a aprender a actuar. Y fui a Nueva York en 1947, al Actors Studio. Empecé a trabajar con Sam Wanamaker en el teatro y aprendí a actuar de nuevo. Y trabajé por $350 a la semana para Yul Brynner y Marty Reed. Hice muchos programas de televisión en esa época. Paco! Let me go! Let me go! Why? Because your husband's here? There's no need to play the faithful wife now. Paco, it's not true. It's not true. No? Well, you should have seen her a moment ago. Don't leave me, she says. Wait for me. Your wife has such warm lips, cousin. Lucas, stop him! I'm gonna kill you, Lucas. Listen to him boast. When we were kids, I used to whip him once a day and twice on Sunday. When you had help. There's no help now. My men will be back. They won't be back. En 1947, Marlon Brando fue aclamado por un tranvía llamado Deseo. Yo acababa de hacer la obra Un caballero de Atenas, por la que recibí muy buenas críticas en Broadway. Y la señora Selznick me eligió para interpretar a Kowalski con Uta Hagen en uno de los mayores éxitos en Nueva York, en el Teatro City Center. Tony estaba interpretando a Kowalski con una increíble vitalidad animal y lo estaba haciendo de maravilla, pero le incorporó un elemento que yo no le había visto a Brando que le funcionó de maravilla. Era humor. Era muy simpático y el público se moría de la risa, pero a la misma vez mantuvo la realidad del personaje. No usó el humor para desvirtuar al personaje, sino que le aportó mucho. Luego me ofrecieron una película llamada Viva Zapata, por la cual gané un Oscar. La actuación de Quinn en Viva Zapata es una de las grandes actuaciones del cine. Si estudias Viva Zapata, y yo lo he hecho, verás que Quinn no da un solo paso en falso en ese papel. Brother, be careful what you say to me. You take the land away from these people,
I took what I wanted. I took their wives, too. What kind of an animal are you? I'm a man, not a freak like my brother. Get out! Look, I can't even buy a bottle of tequila. We beat Diaz. He's living in a palace in Paris. We beat White. He's a rich man in the United States. I have to beg pennies in my own village and people never fired a gun. I'm a gentleman, I act like a gentleman. I take what I want. And don't you or anybody else try to stop me. Quinn wanted desperately to become... Quinn quería convertirse en protagonista en Hollywood desesperadamente. Para él era un reto, y todo se remontaba a esos primeros papeles que hizo en el cine. Siempre sintió que la gente no lo respetaba. Haberme criado en ese aterrador mundo de Hollywood y haber trabajado con actores como Gary Cooper y Robert Taylor y todos esos hombres que eran tan buenos mozos fue aterrador. No veías que podías tener una carrera y recorrí el mundo en busca de una carrera. Fui a Italia porque después de ganar el Oscar, Dino De Laurentiis me ofreció unas películas maravillosas allí. Me ofreció Caballería Rusticana, me ofreció Attila, hombre o demonio, y también hice otras películas con otros directores. Cada uno tenía su propio y peculiar talento. Fellini tenía un mundo de ensueño a través del cual movía su cámara. Probablemente tuviera la buena voluntad de darle espacio a los otros actores, y era imponente. No solo su aspecto físico, sino que su imponente presencia como actor era tal que le era difícil darle espacio a alguien que no supiera defenderse bien y supiera encontrar su propio espacio. Anthony Quinn tiene uno de esos grandes rostros y uno de esos físicos que en la pantalla te dan la idea de que estás en presencia de alguien que es capaz de comunicar algo secreto, algo íntimo, con tan solo un suspiro o un parpadeo. En vez de contratar a extras, nosotros hicimos los números del circo frente a un público compuesto por gente de la calle. Lo más extraordinario fue que a pesar de que Anthony Quinn estaba acostumbrado a trabajar de una forma totalmente diferente a la nuestra, se adaptó de inmediato a nuestra forma de filmar, al estilo de la comedia dell'arte. Fellini tenía ideas muy definidas de lo que el personaje tenía que hacer, y era totalmente en contra de mi concepto, porque yo era un actor, no una marioneta. Le dije, Federico, tenemos que llegar a un acuerdo, porque no estoy de acuerdo contigo. A veces me encanta lo que estás haciendo, pero no estoy de acuerdo contigo en cómo hacerlo. No puedes decirme que mueva la cabeza. Me hace sentir estúpido. ¿Qué estoy pensando y haciendo? ¿Por qué me muevo? Tengo que tener una motivación. ¿Una qué? Una motivación. La pasamos muy bien rodando esa película, pero creo que no le hice la vida muy fácil a él. Nunca pude comunicarme con Quinn directamente, porque siempre lo vi como Zampano, y comunicarse con una persona como Zampano es muy difícil, especialmente para una persona como yo. Tal vez él represente el lado oscuro y se identifica profundamente con esa oscuridad, con esa brutalidad. Mi vida empezó de nuevo cuando hice La Strada. Creo que La Strada convenció a la gente de que yo era actor y me abrió todas las puertas. A mi padre le encantaba este pequeño lugar en el otro lado del mundo
y se sintió artista otra vez. Se sintió actor porque allí estaba sufriendo. Aquí todo era fácil y no le gustaba eso. No le gustaba porque la vida no había sido fácil para él. Igual le sucedía con sus personajes, porque cuando hizo El jorobado de Nuestra Señora de París, por ejemplo, contrajo una enfermedad terrible. Cuando me ofrecieron el papel no estaba preparado y me enfermé. Se me hinchó la cara y tenía llagas por todas partes. Esto sucedió en Francia y ninguno de los especialistas sabía si era alergia o qué. Gina dijo, no haré la película, esperaré hasta que Tony se recupere. Y le estaba costando mucho dinero a los productores. Finalmente le dijeron, deja de actuar como Quasimodo. Eso le abrió los ojos y dijo, es cierto. Se dieron cuenta de que él se había adentrado en el papel. Se había convertido en el jorobado. I'm thirsty! I'm thirsty! We're with you, Esmeralda! Era tan alto, tan corpulento, que me pregunté cómo se podía convertir en el monstruo. Recuerdo que cuando lo caracterizaron como el jorobado, su mirada, su sonrisa inocente, y a pesar de su fealdad, logró que mi personaje de Esmeralda, la gitana, confiara en él. Was he made me steal you. I know. I understand. I am less afraid of you now. You are my friend. Don't go away. Stay here. I don't. You sleep there. Stop, my friends! They are my friends! Don't worry, nobody can take you away. Nobody. Don't! You're killing my friends! They've come to save me! You like this? Oh, no! You gotta sleep. Siempre estaba dispuesto a tomar un riesgo, a conseguir el mejor efecto. Si Tony tenía que interpretar a un personaje desagradable, no titubeaba en hacerlo, ya fuera en la estrada o cualquier otro, y siempre le encontraba otra dimensión al personaje, que es algo que me parece emocionante. Por ejemplo, si interpretaba a un personaje débil, descubría dónde radicaba su fortaleza o debilidad. Si interpretaba a un personaje fuerte, le buscaba sus debilidades. En todos los personajes que interpretó había honestidad y veracidad. El trabajar con un actor maravilloso como Kirk Douglas, que estuvo increíble como Van Gogh, fue aterrador, porque era tan convincente en el papel que yo sabía que tenía que ser convincente como Gauguin. When I paint a peasant in the field, I want to feel the sun pouring into him like it does in the corn. Is that what you think you're doing when you overload your brush? When you slap paint on like putty? When you make your trees ride like snakes and your sun explode all over the canvas? With all your talk and motion, what I see when I look at your work is just that you paint too fast. You look too fast! Whatever you say, Brigadier. Maybe you're right. I'll never forget that scene when... Nunca olvidaré su expresión en la escena en la que Tony, como Gauguin,
se percata de que lo que Van Gogh está haciendo es mucho más importante de lo que lo entusiasmaba a él. Se convirtió en una escena muy emocionante de ira y de celos. What do you know about toil? When have you done a stroke of manual labor in your life? Well, I have. I've dug ditches in the stinking heat of the tropics. I worked in the docks in weather so cold my hands froze to the ropes. And I can tell you there's nothing beautiful about it. I did it so I could go on painting. I didn't have a brother to support me. Gané el premio Oscar por Sed de Vivir. Le agradó ganar el premio, pero eso solo le dio el incentivo de ser mejor y nunca dejó de hacerlo por el solo hecho de recibir un premio. Probablemente lo más singular de todos estos papeles era la forma en la que Tony se relacionaba con los demás actores. No eran solo magníficas actuaciones unipersonales, siempre trabajaba con los que le rodeaban para lograr un trabajo en conjunto. So it became a whole. No, signora, con l'acqua no, per piacere. Con Yeah, l'acqua. she doesn't want to drink with water. All right, she's superstitious. I can't drink wine, it makes me sick. Yeah. Mi dispiace, signora. No, so dice sorry. Come si dice? Sorry. Di. Che vuol dire Vai, di sorry? sorry. Sorry. Di. Sorry vuol dire mi dispiace. No, non vuol dire mi dispiace. Di. Sorry. Sorry. Hey, she speaks pretty good, huh? Tony's a very, very open actor. Tony es un actor muy abierto. He'll set things. Fija ciertas cosas en el ensayo. En una escala del 1 al 10, fija entre 7,5 y 8 de esas cosas. Pero en los dos números restantes puede improvisar mucho. He can improvise a great deal. Look, I'll kill you. I love you, Bennett. I made you my son. I'll kill you. What do you think you can walk up to me like that, huh? Say you're going away? I made you my son. I want to give you everything. My whole place, my own flesh and blood. You can't talk to me like that, Bennett. Here I was, a fledgling actor. Yo era un actor novato en Viento Salvaje. Tenía mucho miedo, pero recuerdo que él me hizo sentir más relajado. Pero nunca me dijo, Tony, relájate. Esa es la mejor forma de hacer que un actor se sienta incómodo. Él me aceptó de una forma muy normal. In the most normal way. Es muy generoso con sus compañeros. Se entusiasma con lo que le aportan y siempre incorpora lo que sucede a su alrededor. Vi a muchas actrices visitar el plató para ver a Tony. No necesariamente porque se estaban enamorando de él, aunque estoy seguro de que algunas lo estuvieron, pero sin duda se sentían atraídas por él. Tony himself was a very sexual animal. Tony tenía una sexualidad casi animal. Llegaba al plató todas las mañanas a trabajar y lo podías percibir y podías enorgullecerte por él o envidiarlo. Cuando Tony hacía una escena romántica, tú lo sabías. Cuando le decía a una chica que la amaba, lo creías. Eso no sucede con muchos actores. Por eso era tan singular trabajar con Tony. Tony les da a las actrices con las que trabaja credibilidad como amante y credibilidad como estrella. Al trabajar con Tony, Sofía Loren sintió que tuvo la oportunidad de aportar emociones muy sinceras en la pantalla. Tony exigía eso de ti. Exigía que fueras sincero con él. Can you get married and go to Somerville and leave your daughter locked in that room? Rose. Can you do that for anybody? Tell me. Can you? Tuve varias peleas con Tony en esa época y finalmente empecé a controlarme cuando me di cuenta de que él tenía tanta razón como yo la mayor parte del tiempo y que yo prefería su personalidad a la mía en la pantalla.
She made me cook the sausages. Oh, thank God. Thank God. Quinn has often been accused of being a A Quinn lo han acusado de ser un actor de primera toma, un actor espontáneo. No creo que es cierto. Es un actor minucioso y conocedor. Él sabe el valor de los ensayos, sabe el valor de buscar hasta encontrar las acciones adecuadas. Está al tanto de eso, lo vive. Recuerdo que en Los Cañones de Navarone le pedí que repitiera una escena y me dijo, no sé por qué. Él es muy voluble, es maravilloso, pero es muy voluble. Yo le dije, la veo cargada, y él montó en cólera. Me dijo, ¿cómo que cargada? ¿Qué quieres decir? ¿Que sobreactué? Lo pensé y le dije, bueno, ya que lo has puesto así, pues sí, está sobreactuado. Y me dijo, yo soy como una tienda de bagatelas. Trátame como tal. Yo te muestro mi mercancía y tu deber es escoger lo que quieres. Le dije, muy bien, Tony, y desde ese momento trabajamos así. Now you are not of this company, you say? Oh, no, sir, I'm not. You are a liar. But Your Excellency... A liar. Come, that didn't hurt. Where are the explosives? I don't know, Your Excellency. Your Excellency, I swear to you, I do not know. Where are the explosives? Stehen Sie auf. Stehen Sie auf. Raus mit der Birne, bevor die Luft verstinkt. I'm sick. Please, I'm sick. I'm sick. I'm sick. Sometimes he did burst out. A veces explotaba y no le toleraba nada a nadie. Pero esas explosiones no eran frecuentes, pero sí, ocurrían. Era algo a lo que él recurría para intimidar a la gente. Yo he presenciado esos ataques de furia, que de momento desaparecían y todo estaba perdonado. Y entonces lo adorabas. Tenías que adorarlo. Eso es lo que atrae a las mujeres. Tony es diferente. Tiene una fuerza interior explosiva. Tony siempre me pareció un volcán de emociones y de sentimiento que brotaban de él. En el filme que hicimos juntos, Requiem por un campeón, me pareció muy conmovedor. Estuvo brillante como Montaña Rivera. The doc said if you take a couple more bangs on that left eye, you're going to have to end up selling pencils. You've got sclerotic damage. The brute in the ring. Era un buenazo, una bestia en el cuadrilátero y fuera de él un ser humano maravilloso. Y así también era mi padre. Yo veo a los boxeadores como poetas que no saben expresarse a no ser con los puños. Intenté sacar la poesía que hay en Montaña Rivera, hasta en su voz. Traté de encontrarle una voz melodiosa, como si hablara cantando. Era una voz curiosa, y él siempre buscaba el lado bello de la vida. Requiem por un campeón fue como el poema del boxeador. Un chico que no tiene nada y siente honra en lo que hace. Honor toward what he was doing. To you, I'm a big, ugly slob, and I look like a freak. But I was almost the heavyweight champion of the world. Well, why don't you put that down on that paper someplace? Martin Rivera was almost the heavyweight champion of the world. Se suponía que hiciéramos una escena de amor en la cual la chica, al acostarse, se voltea a apagar la luz y él le dice, ¿qué pasa? ¿No soportas verme?
Y yo dije, un momento, dejaré la luz encendida porque no soporto no poder verlo. A Tony le pareció interesante y dijo, ¿por qué no hacer que sea la pureza de la chica lo que lo detenga y le haga decir no? Makes him stop and say no. Better go. Un buen actor recurre a su humanidad, a la sensibilidad que tenga por la humanidad que los rodea. Sin ese nivel de sensibilidad, no se pueden lograr las actuaciones que él logró. Sin observar a otras personas y reconocer el origen de los personajes de Los dientes del diablo y su propio origen. Lo que aprendes de un personaje depende de hasta dónde quieras ahondar en él. Y para mí ha sido una gran experiencia lo que he aprendido de todos los personajes que he interpretado. It is my pleasure that you dine with me in Wadi Rum. Lo emocionante de ese filme fue poder actuar rodeado de espacio en medio del desierto, y el desierto es un espacio inmenso. Por eso tuve que interpretar a Aouda de una forma más rimbombante. Me encantó hacer ese personaje. Me encantó actuar en el desierto. I carry 23 great wounds, all got in battle. 75 men have I killed with my own hands in battle. I scatter, I burn my enemies' tents. I take away their flocks and herds. The Turks pay me a golden treasure, yet I am poor, because I am a river to my people. Tony podía interpretar a héroes y a villanos. Podía interpretar cualquier cosa. Lo único que lo limitaba era cómo se veía y cómo sonaba. No le veo ninguna barrera a Tony Quinn. Pasó de un tipo de personaje que le iba físicamente a otro que le iba mejor física, mental y emocionalmente. Era la encarnación de un protagonista, la encarnación de una estrella. No tenía delirios de grandeza que suelen acompañarlo, pero sin duda era una estrella y hasta cierto punto llegó a tener el temperamento de una estrella. Cuando él quería algo, lo quería y hacía todo lo posible por obtenerlo. Así es en la vida real. Y así fue con mi madre. Se enamoró de ella, la quería y la conquistó. Estaba trabajando en una película llamada Barrabás y él vio a esta mujer y dijo, ¿quién es? Le dijeron, oh, esa es Yolanda, la chica que ayuda con el vestuario. Y él dijo, quiero que sea quien se ocupe de mí. No puede, ella se ocupa de los extras y hoy tenemos 2,000 extras. Ese es su departamento. No hay ninguna forma que pueda ser tuya, Tony. Y él dijo, pues entonces no filmo. Y todo se detuvo por 3 horas. Todos sabemos lo que cuesta eso. Se casó con mi madre varios años después y de ahí salimos Francesco, Danny y yo. Él quería que ambas familias fueran una sola. Adoraba a los niños y creo que mientras más niños hubiera tenido, más feliz hubiera sido. A la vez que te ganara su amistad y tenías que ganártela, podías contar con ella. Al igual que su familia puede contar con él, él no es un astro obsesionado con su propia fama. Lo conocí hace mucho tiempo durante el rodaje de un filme norteamericano llamado El secreto de Santa Vittoria. En ese entonces yo tenía una cámara de cine que yo mismo había comprado y lo filmé mucho. Yo acababa de graduarme de la academia y fue una gran sorpresa para mí conocer a un gran actor como él. Y siempre lo estaba observando. La personalidad de Quinn como estrella se define mejor en una escena del secreto de Santa Vittoria, en la que Anna Magnani lo perseguía con un rodillo por la cocina. Ella le pegó varias veces y le tuvo que doler, aunque era un rodillo de utilería.
Él subió unas escaleras corriendo y al perseguirlo, ella resbaló y se fracturó el tobillo. Mientras ella estaba retorciéndose de dolor en el piso, él regresó, la miró y le dijo, con Queen nadie juega. Una declaración digna de una estrella. En realidad eran más que dos estrellas. Pude palpar la esencia de lo que es una estrella al trabajar, vivir y alternar con ellos durante el almuerzo. Ahí puedes ver que las grandes estrellas, los grandes actores, son personas muy sencillas y tan expresivos en la vida real como lo son en la pantalla. En la vida real, Anthony Quinn es muy afectuoso, muy expresivo. Es un hombre muy sociable. Me fue fácil conocerlo. Su espíritu es muy cercano al nuestro, muy italiano. Hace poco le pregunté, papá, ¿te sientes mexicano o latino? Me miró y me dijo, me siento irlandés, me siento ruso, me siento árabe. Le dije, papá, lo siento, no entiendo. Me dijo, siento que soy un hombre del mundo, soy de la tierra. Yo no digo que soy de México, ni de Estados Unidos, ni de Irlanda. Y así es en realidad. Tomó muchas decisiones, algunas buenas, otras malas, pero las tomó. Las tomó y ellas lo representan. No tuvo miedo de hacerlo, no tuvo miedo de que la decisión fuera buena y no tuvo miedo de equivocarse. Simplemente no tenía miedo. Produje una película que no debía haber producido. Porque un productor nunca debe permitir que la protagonista le diga cómo hacer la película. Adoré a la señora Ingrid Bergman y ella quiso hacer ciertos cambios en el guión que convirtió una película que pudo haber ganado un Oscar en solo otra historia de amor. Se llamó La Visita. Mi error fue que estaba deslumbrado con ella y no empleé la fuerza de un hombre. Pero después hicimos otra película llamada Secretos de una esposa, que fue maravillosa. Cambió su actitud en esa película y fue mucho mejor. You got a fine shape, Miss Roger. A fine shape. Oh, listen, I'm a grandmother. Oh, there's a lot of woman left in you, Miss Roger. A lot of woman. Miss Roger, if you belong to me, would you let me wash your back? That's just something one doesn't talk about. I'd like to bathe a woman. Pat her dry with a big, clean towel. Feel her getting all warm and sleepy. You are a wonder, you are, Will Cade. Well, you might say I'm special. Oh, and vain. No, there you're wrong, Miss Roger. It's just that you're never going to meet nobody like me. Leastways, I never did. Though I'd like to. One of the big things about Tony was that Una de las grandes virtudes de Tony es que nunca fue ni el héroe ni el villano convencional del cine. Es que no fue convencional en nada. Era tal como era. Un hombre original que no tenía miedo de mostrarlo. Él cree que puede hacerlo todo y es cierto. Ha interpretado todos esos personajes. Han quedado plasmados en celuloide. No hay forma de descifrar lo que es, ni lo que sueña, ni lo que piensa. Aún de viejo, sin embargo, sigue creando matices que son frescos y originales y que por ende aportan mucho a la actuación. Nunca hice una película que me diera una satisfacción total. No sé qué diablos es lo que busco. Porque escribo, pinto, esculpo, actúo, hago todas esas cosas y aún no lo sé. Algún día tengo que descubrir qué diablos es lo que busco. Solo trato de dar lo mejor de mí en todo lo que hago.
Es probable que pinte porque así puede expresarse como hombre y como artista. Eso no pasa siempre en el cine, en donde estás a la merced del editor, del director o de quien sea. Así que yo veo la pintura como una nueva forma de expresión. Sigo aprendiendo, sigo esculpiendo, y eso es una gran empresa para un hombre de mi edad. Un artista siempre busca algo nuevo que decir. Y nos enfrascamos en eso. Así que tengo que seguir buscando algo nuevo que decir. Él nunca se apartó ni se disasoció de las cosas, se involucró, prestó atención y recordó de dónde vino, y sintió un gran respeto por sus raíces. Se nota. You look at Tony's life objectively. Si uno observa la vida de Anthony Quinn objetivamente, de acuerdo a las estadísticas de nuestra sociedad, no le veríamos un gran futuro. Diríamos, nunca llegará a nada, va a ser demasiado difícil. No tiene educación, no habla inglés, es rudo, viene de una infancia sumida en la pobreza. Vamos a negro y regresamos 40 años más tarde. Y vemos a un actor interpretando los grandes papeles del cine internacional. Los mejores directores quieren a Tony Quinn en sus películas. Por medio de puro trabajo, voluntad y energía de parte suya, se convirtió en uno de los grandes actores del cine universal. Me, if I was you, I would look at me straight and I would say, Zorba, come, or Zorba, don't come. Zorba. That's me, Alexis Zorba. Tony fue el actor perfecto para interpretar a Zorba. Él fue, es y siempre será Zorba. Solo un hombre con esa sed de vivir pudo interpretar ese papel. Damn it, boss. I like it too much not to say it. You've got everything, except one thing. Madness. A man needs a little madness, or else... Or else? He never dares cut the rope and be free. Teach me to dance. Will you? Dance? Did you say dance? Come on, my boy. No siento un mayor apego por Zorba del que tengo por Viva Zapata, por Requiem por un campeón, por Sed de Vivir, o por El León del Desierto. He entregado mi alma en cerca de 75 películas. Y no me siento avergonzado de ninguna de ellas. Lo que sucedió fue que Zorba tocó la cuerda de vida y una filosofía feliz en todos. Los mexicanos dicen que interpreté a Zorba tan bien porque en ella hice un baile.